Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Tenemos con nosotros al maestro Carlos Undiano, distinguido pianista. Y en esta última parte del programa, a mí me gustaría pues abordar a los dos músicos más importantes que trae en este rescate del disco, que son don Flavio F. Carlos y don Julián Carrillo. Flavio F. Carlos, si mal no recuerdo, nació en la hacienda de Guanamé, más o menos alrededor de mediados del siglo XIX. Empezó ahí su educación musical, después vino a San Luis y a ver, platíquenos qué más sabemos sobre don Flavio F. Carlos. Bueno, don Flavio, alumno de don León Zavala. También, ¿no? León Zavala fue grandioso. Y pues a la vez también don Flavio, bueno, toma a la muerte de don León, toma el papel de estar al frente de las orquestas, pues también de la Academia de Música. La Academia de Música de don Flavio se llamó La Purísima y bueno, de ahí pues salieron destacados músicos y nada menos que don Julián Carrillo. Ahí nace de esa academia, ¿no? También don Flavio, bueno, pues fue compositor. Hay una mazurca que se llama María, que ya yo había grabado hace más de 20 años en el disco de música potosina para piano. Y también muy famosos sus tranvías potosinos, que son pues muy nombrados por mismo don Julián Carrillo, cuando habla de su niñez, de sus recuerdos potosinos. Él dice, bueno, pues cuando yo fui integrante de la orquesta de don Flavio F. Carlos, yo era el encargado de tocar las percusiones y pues recuerdo la polca, los tranvías potosinos, una polca característica que describía pues el viaje de este medio, un tranvía de arrastre mular, pues que había muchos sonidos, desde los cascabeles que lleva en las mulas, el silbato del conductor, el timbre de la entrada al vagón, el perforador de los boletos, en fin, etcétera. Él tenía que hacer todos esos efectos en dicha pieza, ¿no? Que pues fue muy interesante porque de hecho es una obra para piano y pequeña percusión en el siglo XIX, pues de las cuales no hay muchas. Y bueno, pues se conserva la partitura que fue editada aquí en San Luis, que por cierto tiene una portada muy bella, porque es el Teatro Arista, que existió en el Jardín de Santiago, donde era el terminal de este transporte, ¿no? Y la orquesta de don Flavio, pues era una orquesta que, patrocinada por la compañía de estos tranvías, pues amenizaba el paseo a Santiago de los concurrentes, ¿no? Y bueno, pues fue un poco la idea también de promover ahí este medio de transporte, hacer la polca. ¿Y qué la compañía de tranvías no pertenecía en aquellos años al señor Monedero, Silva Monedero? ¿O eso no recuerda, Carlos? No, ahí sí no recuerdo cómo está todo ese paso del tranvía al eléctrico y todo eso, ¿no? Simplemente lo menciono porque don Jesús Silva Herzog, no el que fue secretario de Hacienda y que murió recientemente, sino su padre, tuvo un abuelo que estuvo muy vinculado a la compañía de tranvías de la ciudad de San Luis Potosí y del señor Monedero. Entonces, ese era don Joaquín Monedero. Esa era la razón de la pregunta. Porque, bueno, finalmente van siendo vasos comunicantes que existen entre pues, genios de distinta índole, ¿verdad? Y quería preguntarle algo, porque leyendo sobre Flavio F. Carlos en la obra de Montejano, la de la biobibliografía de los escritores de San Luis, Montejano refiere que Flavio F. Carlos siguió con su educación musical con un señor Hernández aquí en San Luis Potosí, y resulta que este señor Hernández en San Luis Potosí es hijo de un Hernández Soberón y por lo tanto también vinculado a Matehuala, y no sé si podría decirnos algo. Juan Hernández Acevedo. Fue un compositor mexicano interesante, compañero de Felipe Villanueva, en fin,
muy apreciado y reconocido en su momento, y vivió un tiempo en San Luis con la idea de poder fundar aquí una escuela de música, que de hecho la llegó a fundar, ¿no? Que duró poco tiempo, y don Flavio fue uno de los que estuvieron ahí. Este señor Hernández Acevedo, bueno, pues flautista, pues le enseñó conocimientos muy actuales en su momento, a la vanguardia de la ejecución de la flauta transversal a don Flavio F. Carlos, ¿no? Instrumento que él se caracterizó por ser un excelente flautista. También, bueno, don Flavio, buena parte de su vida, o ya digamos ya una parte hacia el final, pues ya vive en la Ciudad de México. Él es invitado a ser maestro del Conservatorio Nacional de Solfeo y participó en el primer Congreso Nacional de Música de México, con ponencias muy interesantes sobre la teoría, sobre la enseñanza del solfeo, muy reconocidas en su momento, y autor también de teorías de transposición instrumental. En fin, una persona muy interesante musicalmente. Y dice que fue maestro de Julián Carrillo. Así es. Julián Carrillo nació en Agualulco y seguramente algo de lo que le enseñó el maestro Flavio F. Carlos lo influenció para la creación de su propia teoría del sonido 13. Pero a ver, platíquenos un poquito más para nuestro público televidente. Bueno, brevemente. Sobre Julián Carrillo. Eso está muy documentado. Pues precisamente el descubridor de este genio Julián Carrillo, pues es don Flavio en Agualulco, que llega a este municipio pues con un tratado para hacer el coro infantil del templo de la Candelaria. Y bueno, yo creo que próximo en esos momentos a las fiestas patronales, ¿no? Y pues a armar el coro de los niños, pues ahí don Julián se lo encontraron rápido, ¿no? Y pues afinado, en fin, destacando el talento musical, pues a todas luces, pues don Flavio pues le propone a su mamá, don Julián Carrillo, pues que se vengan a San Luis para poderlo formar aquí, ¿no? Y se vienen a radicar con don Flavio, inclusive pues viviendo ahí en su casa, y lo empieza a formar, ¿verdad?, de todo el conocimiento teórico y práctico que se requiere para la música. Así que es el momento base, pues la disciplina más que nada. Era yo creo que lo que le permite abordar no solo el sonido 13, sino también pues su labor como músico, como compositor, como todo, ¿no? Que le da bases muy firmes. Yo creo que esa educación tan rígida que recibió en su momento, ¿no?, de don Flavio F. Carlos. ¿Y cómo es que Julián Carrillo consiguió una beca para irse a estudiar a Europa? Bueno, en alguna de las audiciones reglamentarias del Conservatorio Nacional de Música, pues acudió Porfirio Díaz, y pues quedó impresionado, ¿no?, de su ejecución como violinista, que dicen que era maravilloso, y pues le concede una beca para que se fuera a Europa a estudiar. De ahí sale de una impresión, o sea, Julián no la pidió, don Julián Carrillo no pidió esta beca, se la dio el presidente con la visión, ¿no?, del artista tan grande que era don Julián Carrillo, para que se cultivara y pues siguiera creciendo. ¿Y cuánto tiempo pasó en Europa? Bueno, tuvo varias temporadas don Julián Carrillo. El dato no lo tengo muy preciso ahorita, pero sí unos 7 años, ¿no?, más o menos, y bueno, iba y venía, en fin, como que, bueno, no estaba fácil ir a Europa, pero sí, pues, en México no lo abandonó, sí lo procuraba, ¿no?, estar al pendiente de su actividad aquí en el Conservatorio Nacional, y del cual también fue director don Julián Carrillo en 2 periodos, y pues creando la Sinfónica Beethoven, que dio inicio también pues para fundar la Sinfónica Nacional, y San Luis también lo procuraba, ¿no? Él tenía sus amistades aquí, que frecuentaba su municipio Agualulco, en fin, era un hombre que no sé cómo le hacía para estar en todo, ¿verdad?, y hacer tanto. Bueno, una cosa que usted ha mencionado a lo largo de esta plática es que estaban las orquestas,
pero ya ahora mencionó la sinfónica y la filarmónica. Entonces, ¿sí pudiera explicarle a nuestro público televidente, por favor, cuál es la diferencia entre una orquesta, una filarmónica y una sinfónica? Claro que sí. Bueno, pues en realidad hablar de una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica estamos prácticamente hablando de lo mismo. Es como si dijéramos el automóvil, el carro, es algo parecido, ¿no? Más que nada, pues el hecho, ¿no?, del amor hacia la música, ¿verdad? El número de personas que componen la orquesta, por ejemplo, la orquesta de León Zavala y la orquesta de Flavio F. Carlos, con relación a la orquesta sinfónica. Bueno, los conceptos de orquesta sinfónica han evolucionado porque pues no es lo mismo la orquesta, digamos, sinfónica que nace primera. Bueno, pues la orquestación, si estaban presentes las familias de los instrumentos de cuerda, de aliento metal, aliento madera, percusiones, bueno, pero eran limitadas. Conforme la composición musical va evolucionando, también los compositores se atreven a sugerir, bueno, ¿por qué nada más 2 cornos? Que lleve 4 cornos, que no nada más se limite a 2 trombones, que ya lleve 3, que ya se incorpore la tuba, que ya se incorpore más instrumentos. Van creciendo, ¿no? Y lo van haciendo en sus obras musicales, así que bueno, la sinfónica va evolucionando de una manera. Y en el concepto actual, bueno, es una filarmónica, entendemos que es una orquesta como más grande que la sinfónica. Podría en algún momento aplicarse eso, pero son las dos muy ligadas. Y aquellas orquestas que hablamos de San Luis del 19, pues sí son orquestas pues un poco más de cámara, un poco más acrecentadas, casi como si fueran sinfónicas, ¿no? Es probable que en principios del siglo sí se hayan intentado hacer orquestas muy numerosas, hasta de 100 elementos. Sí hay fotografías de algunas bandas, de la banda de la Escuela Industrial Militar o de la del Estado, lo más que se ve precisamente aquí en la escalera del Teatro de la Paz, y se ven como 100 personas, 100 músicos, así que sí eran muy numerosas. Efectivamente. Bueno, maestro, antes de irnos, por favor, díganle a nuestro público televidente dónde se puede conseguir su disco muy maravilloso. Bueno, muchas gracias por lo disco maravilloso. Es que de verdad es un muy buen disco. En el Centro Julián Carrillo, que está aquí en el Jardín de San Francisco, en Vallejo y Galeana, donde era el Ágora, ahí pueden encontrarlo. Y creo que es en los horarios de oficina, que es cuando lo pueden encontrar, de lunes a viernes por la mañana. Y para que se animen, si gustan ver al maestro Undiano en alguna de estas ejecuciones en YouTube, pueden hacerlo y verán que seguro van después por el disco. Pues les agradecemos mucho su atención y no se olviden de mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, cuyas direcciones aparecen en pantalla. Muchas gracias.